ingresado en la carrera judicial en 1973 y permanecido desde entonces en situación de activo en la misma. Fue juez de primera instancia de instrucción en los juzgados de Segorbe y en Liria. Formó parte del cuerpo de magistrados de trabajo desde finales de 1978, siendo titular de la Magistratura de Trabajo número 2 de Tarragona y de la Magistratura de Trabajo número 1 de Valencia. Fue decano de las Magistraturas de Trabajo de Valencia en los años 1989 y 1990. Tras formadas las magistraturas de trabajo en juzgados de lo social, continuó como titular del Juzgado de lo Social número 1 de los de Valencia. Desde julio de 1990 es magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, donde permanece, habiendo sido nombrado por Real Decreto 201/2005 de 18 de febrero. Presidente de dicha sala, cargo en el que ha sido renovado por otros 5 años. Con motivo de la medida de refuerzo acordada para la puesta al día de esa sala en marzo de 1999, participó en la misma, así como en todas las acordadas posteriormente hasta junio de 2003, presidiendo la sección de refuerzo. Fue ponente en el planteamiento de la cuestión prejudicial resuelta por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sentencia 3 de octubre de 2000, con gran incidencia en el personal médico estatutario, tanto a nivel de la Comunidad Valenciana como de España. Es profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en el CEU San Pablo desde 1989 y luego en la Universidad Cardenal Herrera desde su creación, continuando en la actualidad. Es ponente de Política Social Comunitaria en curso de la Unión Europea organizado por el Departamento de Derecho Internacional del CEU San Pablo en la cátedra Jean Monnet desde el curso 1999-2000. Y como ha dicho el compañero, es miembro fundador de Jueces para la Democracia, con lo cual le cedemos la palabra para que nos ilustre con su intervención. Gracias. Me abrumas. Y un saludo a todos, un saludo a los compañeros, un saludo a la que nos preside y ante todo, pues, no me quiero hacer pesado. Y pues quisiera pues que si me hago pesado o si me enrollo excesivamente, me interrumpierais con toda libertad, con toda libertad. Y comenzamos un diálogo que siempre es más fructífero que un monólogo. Pues precisamente, perdón. Perdón. Precisamente lo que nos ha leído Chimo del preámbulo de la Ley de Supresión de las Tasas del 85, pues yo no iba a citar la Ley de Supresión de Tasas, pero sí que iba a citar esos preceptos de la Constitución que me parece que son centrales, y que centrales sobre todo para la rama del ordenamiento jurídico a la que sirvo y creo que para todas las ramas del ordenamiento jurídico. Aquel que dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y me vais a permitir, lo mismo me hago muy pesado, una pequeña reflexión sobre eso del Estado social. ¿Qué significa eso del Estado social? Que eso es muy importante para nuestra vida, para nuestra vida. El Estado social, dicen los estudiosos, que se fundamenta en tres pilares. Uno, que la propiedad no es un derecho enfático y absoluto, igual que la herencia, sino que tiene que tener una función social, tanto la propiedad privada como la herencia. Hoy eso está recogido en nuestra Constitución, literalmente, que era un artículo 33.2. Otra base, otro pilar del Estado social es el que se reconocen grupos intermedios entre el individuo y el Estado. Es decir, perdonadme si me hago pesado, es decir, que el Estado liberal, el Estado que surgió con la Revolución Francesa y la Revolución Americana, pues se fundaba en una igualdad formal. Eso que hemos visto en los que yo he podido ir a París y a Francia, no a muchos más sitios, pero París sí que he ido. Y eso que parece en el frontispicio de casi todos los edificios públicos franceses, Liberté, Égalité, Fraternité, que es muy bonito,
eso que no recuerdo ahora, si era Rousseau, Voltaire, uno de estos, que decía todos los individuos nacen y permanecen libres e iguales ante la ley. Es cierto, pero es irreal, porque nacen sí, pero permanecer dependerá de. Entonces, ese segundo pilar del Estado social es el que propugna la igualdad real, no la igualdad meramente formal. Es decir, porque quizá lo natural sea la desigualdad. Y, sobre todo, en lo que a mí me atañe, el derecho al trabajo y la seguridad social. No es lo mismo, pues, no sé, una gran empresa, vamos a poner Ford España, por ejemplo, que está aquí cerca y da igual, que un mecánico. No se pueden comparar. La fuerza de la empresa con la debilidad del mecánico. Entonces, ¿puede considerarse a esa empresa y a ese mecánico iguales desde el punto de vista procesal o no procesal? Me da igual. Esa igualdad, si se sostuviera esa igualdad, pues eso sería una injusticia. Eso iría en contra del valor superior, justicia, que informa nuestra Constitución según el artículo primero que me he atrevido a deletrear. Es decir, entonces, ¿qué? ¿De qué se trata? Pues que desde los poderes públicos, que dice el artículo 9, que también la ley de supresión de las tasas en su preámbulo citaba Chimo, pues que los poderes públicos propongan unas políticas que tiendan a que esa desigualdad desaparezca o se haga menos ruda. Claro. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través de leyes. Por ejemplo, aquí tuvimos la Ley Orgánica de Igualdad del 2007, que eso fue pues algo importante. Porque, claro, lo del 9.2, lo que corresponde a los poderes públicos, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, promover las condiciones que puedan impedir esto. Y sigue diciendo, no quiero cansaros con preceptos legales, aunque sean de la Constitución, pero tengo pues esa manía. Bueno, pues esos grupos en que se integra, uno de esos grupos es el sindicato. Entonces, el sindicato, pues, a lo largo, perdonad si hago un excurso en la historia. El sindicato, pues, a lo largo del 19, estuvo incluso prohibido, y la actividad sindical estaba en el Código Penal. Pero no por algo, digamos, político, entre comillas, sino porque para el Estado liberal a ultranza que entonces existía, pues el sindicato, al preconizar huelgas, alteraba el libre juego de los precios. Era por ese exclusivo. No tenían un fin de quebrantar una asociación, sino de evitar, era una mentalidad muy corta, evitar que hubiera, que los precios pudieran orientarse a través de una huelga, porque claro, no era lo mismo, si en una empresa había huelga y en otra no, pues entonces los precios que surgían de los productos en la empresa donde estaba, si se conseguía elevar los salarios, pues eran superiores. Eso, para la mentalidad del liberal a ultranza del 19, era una herejía, no se podía. Entonces, eso iba al Código Penal. Pero al Código Penal, os repito, no en el sentido de cómo se puede pensar de un terrorista o de un ladrón o tal, no, sino por alterar la política de los precios. Esa era la razón. Luego se pasó a una época de tolerancia, es decir, no es bueno, pero vamos a tolerarlo.
1887, una ley de asociaciones, y creo que UGT se fundó al amparo de esa ley, legalmente, en derecho positivo, 1887. Y finalmente, pues llegamos al siglo XX, perdonad el discurso que hago, si me hago pesado me lo decís y me preguntáis, me decís lo que quiera, lo que sea, con libertad, con total libertad. Llegamos al siglo XX y entonces ahí constitucionalmente hay dos constituciones que vivieron muy poco, tuvieron muy poca vida, pero son las que introdujeron el Estado social, que fueron la Constitución mexicana de 1917 y la Constitución de Weimar de 1919. Pero tuvieron muy poca vida, por razones obvias y que todos conocemos. Es necesario llegar a la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, para reconocer un auténtico Estado social, en que, desde la perspectiva sindical, ya no hay un odio, por decirlo así, al sindicato, y no solo se tolera, sino que se reconoce legalmente y en ciertos países se le apoya. Así sucede hoy en España, en que el artículo 7 de la Constitución, el artículo 6 creo que es el de los partidos y el 7 es el de los sindicatos, pues reconoce su existencia y su fomento. Es decir, juntamente con el derecho fundamental a la libertad sindical del artículo 28 y el artículo 7 de la Constitución, pues la base para conocer lo que es un Estado social, democrático. Puede haber un Estado social no democrático, es cierto. Porque, en la época de Franco, pues la primera ley de seguridad social, ley de bases de seguridad social, es del año 63, 1963. Es decir, con esto, ¿qué quiere decir? Pues que a veces esas leyes pues no tienen necesariamente un tinte político, sino que también depende mucho, y perdonadme porque no me gusta tocar ese punto, dependiendo mucho de la economía, Porque dice, ¿cuál es, no sé quién lo dijo, cuál es el tope, por así decirlo, de los derechos sociales, de la seguridad social, de los derechos de los trabajadores económicos? Y contestaban muchos, la capacidad de resistencia de la economía. Evidentemente, si la economía no resiste, pues no pueden haber, claro, es un punto de vista economicista rastrero, pero está ahí, Y de hecho, pues nos tienen acostumbrados a un discurso rastreril, vil, pero muy populista, que ataca directamente los cimientos del Estado social y democrático. Y lo hacen, no quiero hablar de gracia porque no tiene ninguna gracia, pero tan convencidos de lo que dicen y de la mentira, por así decirlo, que convencen a muchos. Y qué difícil es luchar contra eso, porque si utilizamos sus mismas armas, nos equivocamos también, Pero ser conscientes de que ese discurso populista antisocial no debe ser la base de nada. Perdonadme, que me estoy yendo. Un punto clave también para mí, en relación con lo social, pues estriba en la interpretación que puede hacerse de las leyes. Si tú las interpretas con arreglo a los principios que hemos visto,
el Estado social, esos 3 puntos, ese trípode en el que se fundamenta el Estado social, y luego ese deseo de la Constitución, del constituyente, de que los poderes públicos tiendan con su política a remover los obstáculos que dificulten la plenitud de los derechos y, en definitiva, la igualdad real, no la meramente formal. Claro, si interpretamos las normas desde esa perspectiva, pues nos puede dar un resultado que yo diría no solo lícito, sino justo, porque la justicia, recordar, es otro valor superior del ordenamiento jurídico según el artículo 1 de la Constitución. Es decir, que no solo sea que haya unas leyes de las que dimanen derechos subjetivos, y que se pueda pedir su aplicación en directo. Eso del artículo 9.2 corresponde a los poderes públicos, no sale ningún derecho subjetivo que podamos pedir su aplicación. Pero sí que sale una responsabilidad de los poderes, de practicar esas políticas. Y si no se practican esas políticas, están incumpliendo los poderes, también al judicial, del que somos parte, Chimo y yo, nuestro trabajo como jueces, porque debemos orientar nuestro trabajo desde la perspectiva del 9.2. No haciendo lo que nos dé la gana, yo digo que el 9.2, no, sino donde hay una desigualdad. ¿Es posible subsanarla? Pues si es posible hay que agotar los medios para ello. Eso en cuanto al Estado social. Digamos, justicia gratuita. Bueno, la justicia laboral, digamos, el proceso laboral, pues siempre se ha caracterizado por ser gratuito para el trabajador. Cuando la ley de tasas hubo un movimiento porque había algún artículo que decía, no, los trabajadores tendrán un 60% de descuento. Digo, coño, si hay un 60% de descuento, es que el otro 40% hay que apoginar. ¿Cómo es posible eso? Claro, hubo un movimiento bastante importante que llevó al pobre ministro dimitido, digo pobre porque está dimitido, no por otra cosa, a que en el propio Congreso dijera, no, los trabajadores no tienen que pagar nada, pero así, con la boca chica. Y luego la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en una decisión del Pleno no jurisdiccional, citó en la exposición de su causa las palabras que había dicho el propio ministro, el propio ministro para decir que no, que los trabajadores no tenían que pagar nada, ni en la instancia ni en el recurso. Fijaros que digo en la instancia, porque el proceso laboral, lo mismo me voy por ahí, se caracteriza por tener una sola instancia. ¿Qué es eso? Pues que la tutela judicial efectiva, la verdad, la de la vanguardia, la de la cresta de la ola, se satisface en el juzgado, o lo social, o en la sala, pero no a nivel de recursos, sino a nivel de instancia. Luego, aunque hay recursos, hay un doble grado de jurisdicción, o triple, porque puede llegar al Supremo, las decisiones dictadas en vía de recurso por las salas como la que yo presido. Puede haber un triple grado de jurisdicción. Pero eso no son otras instancias. No es un recurso de los denominados ordinario, de apelación, no. Es porque el derecho es muy complicado, eso es otro punto, y el laboral también. Y no digamos nada el de la seguridad social.
El de la Seguridad Social. Mira, Ana se ríe porque lo conoce, todos los que lo conocéis. Y claro, son unas normas, unas leyes que deberían ser fácilmente conocidas e interpretadas por todos los trabajadores afectados por ella, y muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, es necesario que un especialista en ese derecho diga si tienes o no derecho subjetivo, si puedes acudir, si te lo niegan, a un tribunal para que te lo reconozca. Eso, juntamente con la interpretación basada en la igualdad real, es lo que creo que debe presidir cualquier actividad política. Y, desgraciadamente, pues últimamente no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a eso. Yo me gusta respetar a todo el mundo, y de hecho lo intento, Muchas veces me cuesta mucho, también os lo confieso, me cuesta mucho, pero todo respetable, en el principio es todo respetable. Pero hay veces que cuando se miente de una forma tan palmaria, tan clara, entonces eso te revienta de un modo muy profundo también, muy profundo. Bueno, dejo eso, no, que me voy. Luego, para recurrir en lo laboral, es necesario, en general, depositar y consignar si ha habido una condena. Eso los trabajadores no tienen obligación de realizar depósitos ni consignaciones. Ni tampoco están sujetos a una condena en costas. Condena en costas. Condena en costas que en lo laboral prácticamente se ciñe a los honorarios del letrado. Ese es otro punto. Porque, aunque en el año 85 se suprimiera la ley de tasas, eso no hay que confundirlo, pienso yo, con la gratuidad de la justicia. Es decir, que la justicia es cara, y si quieres estar bien defendido, pues si te buscas a un abogado de campanillas, mejor. Y al abogado ese hay que pagarle. Salvo, claro, los trabajadores y los beneficiarios de la Seguridad Social son, por ministerio de la ley, tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita. Eso quiere decir que pueden pedir un abogado de oficio. Al abogado de oficio no se le paga. Pero, claro, lo apuntaba antes Chimo, hay tal demanda de abogados de oficio, no solo en lo laboral, en todo, que, claro, los abogados del turno de oficio se empiezan a quitar las cosas de encima, porque es imposible. Y luego los abogados del turno de oficio son trabajadores también. Y entonces, me refiero, para mí es trabajador. Este es otro punto del que yo no sé si puedo continuar un poco. Vale. Son trabajadores, es decir, que lo del turno de oficio no solo es para prestar el servicio público de defensa, sino que sirve directamente cuando el gobierno de turno quiere y paga, para poder malvivir los abogados del turno de oficio, que ese es el gran problema, uno de los grandes problemas que hay hoy, porque, oye, se apaga el grifo y tal, pues es igual que, en broma muchas veces, lo he hablado, y no es una broma, ni creo que se deba hablar así, en el sentido de que muchas veces, oye, si de repente, para un punto de vista economicista, que no puede ser, por lo que también os diré, si me permites, bueno, si
se dejarán de pagar todas las pensiones y el subsidio de desempleo, tanto asistencial como contributivo, durante 6 meses. Se empiezan a hacer números y solventar el problema, Y lo mismo se la pasa por la cabeza a alguien. Pero claro, eso dices, bueno, pues claro, hay otro artículo de la Constitución, os voy a decir cuál, que es el que comienza el título de Derechos Fundamentales, preámbulo, dice que la dignidad de la persona humana, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y al derecho de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. Si eso tampoco eso crea un derecho subjetivo, son principios. Si eso verdaderamente debe presidir, fundamentar el orden político y la paz social, pues, perdonad, porque me dirijo a un foro que me lo permite, últimamente, pues no lo vemos mucho. Entonces, pues, claro que no, se podía hacer eso de los 6 meses, porque también eso iría no solo contra el artículo 10, sino contra el artículo 15, el derecho a la vida, Entonces, cuando se juega con la vida de las personas, pues ya no se puede hablar del salario o del subsidio como un coste, como un mero coste, sino que tenemos que trascender un poco más. Es decir, no, lo que necesita alguien para poder vivir o mal vivir no se puede considerar como un mero coste, Bueno, estos son principios, y no, el derecho a la vida es un derecho, fundamental. En lo laboral hay un precepto que ya existía en época de Franco y creo que de la Segunda República, que el trabajador o el que actúa como trabajador puede defenderse por sí mismo. Es decir, no necesita buscarse ningún abogado, graduado social, procurador, nada. Puede actuar por sí mismo. Ahora bien, el que quiere actuar por... Yo no conozco, 2 veces a lo largo de mi vida profesional, lo he visto eso, que viniera sean de los 2 sexos, a defenderse por sí mismo. Porque si antes decíamos que el derecho, y el laboral también, y el de la seguridad social peor, está complicadísimo, ¿cómo va un trabajador, una persona por sí, a pretender? Ahí sí que podría actuar, porque claro, esas 2 veces que me ocurrió en mi vida profesional, pues tuve yo como magistrado, era magistrado de trabajo entonces, pues intervenir, ayudándolo. Y eso sí que, eso ya es, ahí ya se puede infringir por parte del que ayuda y el que orienta la igualdad que debe presidir el proceso. Bueno, con esto digo que esa posibilidad es muy poco utilizada. Esa posibilidad en la instancia, que es única, como se decía. Para recursos no, para recursos es preciso abogado o graduado social si es suplicación o abogado siempre si es casación. Las costas, decía, se ciñen prácticamente a los honorarios de abogado cuando la sentencia es confirmada, o la resolución es confirmada y uno pierde el pleito. Ahora, ¿y si lo pierde el trabajador?
Pues no, también se exceptúan las costas, salvo que haya temeridad, mala fe notoria, tal y cual, que se alega y se aplica muy pocas veces, muy pocas veces. Una cosa, y termino. Bueno, pues trabajador en sentido técnico. No todo el mundo es trabajador aunque trabaje. Chimo no es trabajador, yo tampoco. Zulima tampoco. Somos funcionarios, por muy autoridad tal y cual. Y si nos vamos al personal de la, entre comillas, seguridad social, que ya digo entre comillas porque ya no es personal de la seguridad social, personal de los servicios de salud de las comunidades autónomas, pues tampoco son trabajadores en sentido técnico. Aquí hay más problemas, porque dices, bueno, un médico, mi apellido es mucho, médica, un ATS, ahora, en los estratos inferiores, por decirlo así, del personal sanitario o no sanitario, perteneciente a los servicios de tal, pues que sea personal estatutario laboral, bueno, es igual que los funcionarios, que en un ayuntamiento, pues a lo mejor puede haber, realizando lo mismo, y no tengo nada contra los que os voy a decir, por ejemplo, el personal de limpieza pública domiciliaria, pues puede haber funcionarios y trabajadores que hagan lo mismo. Entonces, ¿de qué depende? Pues de que el ayuntamiento o quien tiene el poder decida que sea personal funcionario o sea personal laboral. Bueno, claro, eso tiene importancia a efectos de la gratuidad de la justicia y todo lo demás. Porque, claro, hay pleitos que somos competentes en lo social, por ejemplo, en materia de prevención de riesgos laborales. Lo conocéis, prevención de riesgos laborales. Entonces, en esta materia, aunque sean funcionarios, fijaros, ya no solo personal estatutario, funcionarios, la competencia es social, cuando se trata de aplicar la ley de prevención de riesgos. Tratándose de cualquier otra cosa, el estatus del funcionario, mis derechos, esa paga extraordinaria que me quitaron tal, pues eso habrá que ir, en su caso, al contencioso administrativo y pagar, porque ahí ya no, no rige el principio, y tasas y tal. Aunque hay que ver la ley de tasas tal, y yo no me he mirado la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, creo que también había ciertas excepciones. Me callo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo sé que en estas cosas el tiempo a veces se hace muy corto, pero bueno, vamos a intentar distribuirlo lo mejor que podamos. Ahora le toca el turno a la persona que me acompaña aquí a la izquierda, es Zulima Pérez Iseguí, licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia.